complejos han sido una gran solución en nuestros tiempos, porque ecuaciones del tipo x cuadrado más 1 igual a 0 no podían resolverse. Miremos esto, x cuadrado es igual a menos 1 y x es igual a la raíz cuadrada de menos 1. ¿Sí? ¿Qué ocurre acá? No hay ningún número elevado al cuadrado que nos dé menos 1, pero al expresar esto, ¿sí? Porque estamos definiendo, ¿sí?, la radicación. Entonces, al expresar esto, ¿sí?, por el año 1500, a alguien se le ocurrió que esto era un número imaginario, ¿sí? Y el nombre de unidad imaginaria fue dado más tarde, ¿sí?, y se lo simbolizó con la letra I. Nosotros utilizaremos J para el desarrollo de nuestra materia. Entonces vamos a decir que la raíz cuadrada de menos 1 va a ser igual a J. Entonces, forma de representación. Vamos a decir que Z es igual a punto y coma B. Esa va a ser la forma cartesiana. Y esto va a ser igual a A más BJ. Esta es la forma binómica. Y esto va a ser igual que R coseno de tita más J seno de tita. Esto corresponde a la forma trigonométrica. Y esto va a ser igual a, vamos a poner R tita. Esta es una forma de poner o representar la forma polar. También la forma polar podríamos escribir R sub tita o R ángulo tita. Distintas formas de representar la forma polar. Vamos a trabajar con estas formas. Entonces dijimos que esta es la forma cartesiana. Esta es la forma binómica. Forma trigonométrica. Y la forma polar. También existe la forma exponencial, pero no la vamos a ver en este curso. Entonces, distintas formas de expresar ¿qué cosa? Un número complejo. Veamos. La forma cartesiana y la polar comparten, ¿sí?, su notación, porque tenemos que A y B, ¿sí?, son números reales, pertenecen al conjunto de los números reales, donde A es la parte real del número complejo y B es la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, parte real, parte imaginaria. Las dos representan en las dos formas, quiere decir lo mismo. ¿Cómo representamos gráficamente el número? ¿Sí? El eje horizontal corresponde a la parte real, el eje vertical corresponde a la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, para representar, por ejemplo, un número Z1 igual, ¿sí?, parte real, parte imaginaria, supongamos 2, 1, ¿sí?, contamos 2 en la parte real, supongamos 1, 2, ¿sí?, y 1 la parte imaginaria. Entonces, ¿sí?, el número complejo Z1 estará en ese punto en el plano. Si tenemos en cuenta un número complejo en la forma binómica, por ejemplo Z2, podemos poner que esto es menos 2 menos 3. Bueno, esto sería como par ordenado, o sea, forma cartesiana. Si Z2 lo que escribimos como 2 menos 3J, ¿sí?, podríamos representar menos 2 de parte real, o sea, desde 0 hacia la izquierda, menos 1, menos 2 de parte real y menos 3 de parte imaginaria. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Entonces,
trazamos las paralelas a cada uno de los ejes, el punto de intersección será nuestro número complejo Z2, ¿sí? Ya sea que lo que estamos representando partamos de una forma de la expresión cartesiana o partamos de una forma de la expresión binómica, ¿sí? Se representará de la misma manera el número complejo, ¿sí? Además, los números complejos pueden representarse mediante un vector que vamos a trazar desde el origen de coordenadas hasta el punto que hemos definido en el plano, ¿sí? Entonces, podremos también representarlos de esa forma. Ahora, cuando tenemos los vectores, podemos decir que esos vectores tienen ¿qué cosa? Un módulo, ¿sí? Y también ¿qué cosa? Un argumento o ángulo. En general al ángulo se dice argumento, pero bueno, nosotros vamos a llamar ángulo porque es correcto, ¿sí? El ángulo θ. Siempre vamos a medir los ángulos desde el semieje positivo real, ¿sí? Y el sentido de giro positivo, ¿sí? Es el sentido antihorario. Entonces, entre el eje real y el vector tenemos el ángulo. Entonces, tanto la forma trigonométrica como la forma polar, los parámetros que tenemos que tener en cuenta son módulo y ángulo. R representa el módulo y θ representa el ángulo. Operaciones con números complejos en forma binómica. Empezamos por la suma. Suma. Vamos a decir que tenemos dos números complejos, Z1 igual a más BJ y Z2 igual a C más EJ. Entonces, para sumar dos números complejos en forma binómica, vamos a decir que Z1 más Z2 va a ser igual a lo siguiente. Se suma parte real con parte real más parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, ¿qué nos va a quedar? A más C, esto será la parte real, más B más E, que corresponde a la parte imaginaria. Hagamos un ejemplo con números. Entonces, si tenemos que Z1 es igual a 3 menos 4J y Z2 es igual a 2 más 2J, entonces Z1 más Z2 va a ser igual a 3 más 2, que es la parte real, más menos 4 más 2, que es la parte imaginaria. En definitiva, Z1 más Z2 nos va a quedar igual a 5, parte real, menos 4 más 2, menos 2, parte imaginaria. Ahora, si quisiéramos realizar la resta, lo único que tenemos que hacer es calcular el complejo opuesto para el complejo que queremos restar. O sea, por ejemplo, vamos a poner, si nosotros tenemos Z1 menos Z2, ¿sí? Para nuestro ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Calculamos el opuesto, el número complejo opuesto de Z2. ¿Cuál va a ser? Aquel que le antepone ¿qué cosa? Un signo negativo. Entonces, si Z2 es igual a 2 más 2J, su opuesto menos Z2 va a ser igual a ¿qué? Menos 2 menos 2J. Menos, podemos 2 más 2J y finalmente el opuesto de Z2 es igual a menos 2 menos 2J. Y entonces procedemos ¿a qué? A realizar una suma. Entonces vamos a decir que Z1 menos Z2 va a ser igual a ¿qué cosa? Z1 es 3 más 4J, 3 menos 4J, menos, ¿sí?
2 más 2j. ¿Sí? ¿Qué nos daría eso? El opuesto que acabamos de decir. Entonces, z1 menos z2 va a ser igual a 3 menos 4j menos 2 menos 2j, ¿sí? Podríamos haber puesto ¿qué cosa? Más directamente, en realidad más por menos 2 menos 2j, ¿sí? Y luego, ¿qué hacemos? Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, ¿sí? Entonces, z1 menos z2 va a ser igual. 3 menos 2, 1, parte real. Menos 4 menos 2, menos 6, parte imaginaria. Y listo, el cálculo del número complejo, de la diferencia de los números complejos z1 y z2. Vamos a ver ahora cómo hacemos para multiplicar. Dados dos números complejos, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar. Y hacemos una multiplicación común distribuyendo. Ahora sí, nosotros al poner en forma genérica que z1 es igual a a más bj, estamos diciendo que a es cualquier número real, b es cualquier número real, simplemente estamos planteando un caso general. Lo que voy a hacer ahora es con un ejemplo mostrar cómo sería la multiplicación. Entonces, si z1 es igual a 2 menos 3j y z2 es igual a 4 menos 5j, entonces z1 por z2 va a ser igual a 2 menos 3j y va a estar multiplicado por 4 menos 5j. Entonces distribuimos. Nos va a quedar, ¿sí?, la distribución. De esta forma vamos a obtener 4 términos. Entonces z1 por z2 va a ser igual a 2 por 4, 8. 2 por menos 5j, veamos, más por menos, menos. 2 por 5, 10, ¿sí? Y j. Menos 3j por 4, entonces menos por más, menos. 3 por 4, 12 y nos queda j. Y por último, menos 3j por menos 5j, menos por menos, más. 3 por 5, 15, j por j, j cuadrado. Bueno, vamos a reemplazar j cuadrado. Habíamos dicho que y era igual a la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, y cuadrado va a ser igual a ¿qué cosa? A menos 1. Entonces, con nuestra notación de j, nos va a quedar que j cuadrado es igual a menos 1. Entonces vamos a reemplazar por menos 1 j cuadrado. Entonces, en este término, ¿qué nos va a quedar? Más por menos, menos. Acá nos va a quedar menos 15. Entonces, parte real con parte real, esto, 8 y menos 15, parte imaginaria con parte imaginaria, realizamos las operaciones indicadas. Entonces, el producto de z1 por z2 va a ser igual. 8 menos 15, menos 7. Menos 10, menos 12, menos 22, j. Y hemos obtenido el resultado de multiplicar z1 por z2 en forma binómica. Para dividir dos números complejos en forma binómica, vamos a disponerlos de esta forma. 2 menos 3j sobre 4 más 5j, ¿sí? Y lo que se hace para dividir es multiplicar y dividir por el conjugado del número complejo del denominador. ¿Qué cosa es el conjugado? Es aquel número que cambia ¿de qué? De signo su parte imaginaria. Por ejemplo, el conjugado, ¿sí?, de 4 más 5j, si es el que cambia el signo en su parte imaginaria, va a ser ¿qué cosa? 4 menos 5j. Si tuviera otro número, por ejemplo, vamos a poner acá sí y conjugado, ¿sí? Así se entiende mejor. Otro ejemplo, si tuviera como número menos 3 menos 4j, entonces su conjugado, ¿cuál va a ser? Aquel que le cambia el signo a la parte imaginaria. Entonces cambio el menos por un más y me va a quedar menos 3 más
4j. ¿Sí? Volviendo a nuestro caso, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir por el conjugado de 4 más 5j, y como vimos recién es 4 menos 5j. 4 menos 5j. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a distribuir en el numerador, ¿sí? Entonces, 2 por 4, 8. 2 por menos 5j menos 10j, menos 3j por 4 menos 12j, y menos 3j por menos 5j nos va a quedar más 15j cuadrado. Y en el denominador, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que observar que tenemos una estructura que conocemos que corresponde a una diferencia de cuadrados. Veamos lo siguiente. Recordemos, sabemos que la diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado, es igual al producto de la suma y diferencia de sus bases. Las bases son a y b. Si nosotros miramos con cuidado, tenemos el producto de la suma y diferencia de unas bases en el denominador. ¿De qué bases? De la diferencia de cuadrados. Entonces vamos a expresar cómo sería esa diferencia de cuadrados, porque si esta estructura es la misma, pues tenemos producto, ¿sí? Esto está vinculado por la multiplicación, producto de la suma y diferencia de unas bases, podemos expresar esto. ¿Cómo nos va a quedar? 4 al cuadrado menos, por la diferencia, ¿qué cosa? 5j al cuadrado. Y vamos a reemplazar j cuadrado por menos 1, y acá vamos a distribuir antes de poder reemplazar. Sí, acá tenemos menos 1, tenemos como parte real menos 15 más 8. Entonces nos queda que esto es igual a menos 7 de parte real. Y menos 10 menos 12 nos va a quedar menos 22j, y esa es la expresión del numerador. En el denominador, ¿qué nos queda? 16 por el 4 al cuadrado menos, y distribuimos la potencia, ¿sí?, en el producto. Entonces nos queda menos 5 cuadrado por j cuadrado. Nuevamente vamos a reemplazar j cuadrado por menos 1. Entonces nos va a quedar que esto es igual, el numerador queda igual, menos 7 menos 22j. Y en el denominador tenemos 16 menos 25, pero esto es por menos 1. Entonces, ¿qué nos queda? 16 más 25. Esto va a ser igual a menos 7 menos 22j sobre 16 más 25 nos da 41. Como el número complejo en forma binómica, ¿sí?, se escribe de esta forma, el 41 lo vamos a dividir, ¿sí?, en cada uno de los términos del numerador. Entonces nos va a quedar que el cociente entre z1 y z2 va a ser igual a menos 7 menos 22j, y cada uno de los términos lo ponemos fracción o dividido 41, teniendo así el resultado de la división de dos números complejos en forma binómica, ¿sí? Entonces nos quedó, vamos a ponerlo ahí, parte real, ¿sí?, parte imaginaria del número. Vamos a ver la potenciación. Nosotros sabemos que i cuadrado es igual a menos 1. Entonces podemos decir que i a la 1 es igual a i. Y si queremos calcular i al cubo, podríamos calcularlo como i cuadrado por i. I cuadrado por i. Ahora sabemos que i cuadrado es igual a menos 1. Y que i es igual a i. Entonces esto va a ser igual a menos i. Si queremos calcular i a la cuarta, vamos a decir que esto puede calcularse como i cuadrado por i al cuadrado. También podríamos plantear i al cubo por i. Pero es fácil así, porque decimos que i cuadrado es menos 1 por i cuadrado que es menos 1. Esto nos dará 1.
Si seguimos calculando sucesivamente las potencias, calculamos i a la quinta, ¿qué va a ocurrir? I a la quinta lo podríamos calcular como i a la cuarta por i. ¿Y qué nos queda? 1 por i. Entonces i a la quinta nos daría i. Si queremos calcular i a la sexta lo podríamos calcular como i cubo por i cubo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos i por menos i. Menos por menos más, i por i cuadrado que nos da menos 1. Si calculáramos i a la séptima, esto va a ser igual. Podemos hacer i a la cuarta por i al cubo. Entonces nos queda 1 por menos i. Y si calculáramos i a la octava, esto va a ser igual a i a la cuarta por i a la cuarta. 1 por 1. Entonces, ¿qué nos da? 1. Si observan, ¿sí?, los resultados se repiten para las potencias que hemos calculado. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esto va a ocurrir siempre cada ¿cuánto? Cada 4. Cada 4 se vuelven a repetir, o sea, desde i a la novena, ¿sí?, novena, décima, a la 11, a la 12, se vuelven a repetir estos valores, y así sucesivamente. Pero bueno, no estaría fácil intentar calcular una potencia, ¿sí?, de la unidad imaginaria si el número fuera bastante más grande. No nos vamos a poner a reproducir todos los valores hasta llegar hasta ese valor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si tenemos, por ejemplo, que calcular i a la 273, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, o calcular, 273 lo vamos a dividir 4, ¿sí? ¿Por qué 4? Porque eso nos va a dar un número fácil, ¿sí? 4. Entonces, 27 al 4, vamos a poner 7. 7 por 4, 6. 6 por 4, 24, nos quedan 3. Bajo el 3, acá pongo un 8. 8 por 4, 32, me queda 1, ¿sí? Entonces vamos a ver que el cálculo que tenemos que realizar, ¿sí?, va a estar relacionado con el resto de esa división. Esto va a ser igual a i elevado al resto. Y en este caso el resto es 1. Entonces esto va a ser igual a i a la 1. Nos dará de resultado la potencia 273 de la unidad imaginaria, nos va a dar i. Veamos cómo sería esto genéricamente. Fíjense. Nosotros tenemos i elevado a un número, ¿sí? Vamos a poner i a la d. Cuando nosotros realizamos esta cuenta, decimos que tenemos dividendo, vamos a poner d, el divisor, que va a ser 4, un cociente y un resto. Sabemos que el dividendo puede calcularse como cociente por el divisor más el resto, o sea, sería 4c más el resto. Entonces, nuestro dividendo es nuestra potencia. Entonces podríamos decir que esto es i elevado a ¿qué? 4c más resto. 4c más el resto. Ahora, si tengo una multiplicación en un exponente, quiere decir que puedo llegar a tener una potencia de potencia. Entonces, i va a ser igual a la 4, va a estar elevado a la 4 y multiplicado como una potencia de potencia por el cociente. Y si tengo una suma en un exponente, ¿qué quiere decir? Que tengo un producto de potencias de igual base. Entonces esto va a estar multiplicado por i al resto. Veamos esto. I a la cuarta, ¿cuánto nos da? 1. Y 1 elevado a lo que me dio 1 elevado a 68, que es lo que me dio el cociente, va a estar multiplicado por i elevado a ¿qué? A lo que me dio de resto, 1. Entonces, esto va a ser igual. 1 a la 68 nos dará 1, ¿sí? Y nos va a quedar multiplicado por i. Entonces, esto va a ser igual a i. Siempre esta forma de llevar esto, ¿qué va a ocurrir? Nos va a dar ¿qué? Un número elevado, o sea, i a la cuarta, 1, y ese número elevado lo que nos dio
el cociente. Entonces siempre nos va a dar ¿qué cosa? 1. Y entonces va a quedar determinado el resultado de la potencia por el resto de la división. Que el resto siempre va a ser un valor entre ¿qué y qué? Entre 0 y 3. ¿Sí? Esas son todas las posibilidades. Entonces, cuando tengamos una potencia, ¿sí?, que no sea de estas básicas, ¿qué hacemos? Efectuamos la división y el resto de la división va a ser la potencia que nos va a llevar al resultado, ¿sí?, del cálculo. Otra potencia que podemos calcular, por ejemplo, si necesitamos potencias especiales, ¿sí? Si queremos calcular A más BJ elevado al cuadrado, igual, ¿sí? La estructura del número complejo en forma binómica es la de un binomio. Entonces podemos calcular el cuadrado de un binomio. Recordemos cómo se calculaba. El cuadrado del binomio teníamos A más B, esto elevado al cuadrado, se calculaba haciendo ¿qué cosa? El cuadrado del primer término, el cuadrado de A, más el doble producto del primer término por el segundo, 2A por B, más el cuadrado del segundo término. ¿Qué complejidad le agregamos cuando se trata de un número complejo? Bueno, que tenemos J, pero el tratamiento es igual a este y vamos llevando J. Entonces, ¿a qué nos va a quedar igual esto? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Tenemos 4 más 3J al cuadrado. Entonces, dijimos que es el cuadrado del primer término, 16. Vamos a ponerlo, el cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 4 por 3J, más el cuadrado del segundo término, o sea, 3J al cuadrado. Entonces, hasta ahí desarrollamos. Ahora hacemos las cuentas. Entonces, 4 al cuadrado, 16. 2 por 4, 8. Por 3, 24J más 24J. Aplicamos la propiedad distributiva de la potencia respecto de la multiplicación. Nos queda 3 al cuadrado, 9 por J al cuadrado. Y sabemos que J al cuadrado es igual a menos 1. Y vamos a reemplazar. Entonces nos va a quedar que esto es igual a 16 más por menos menos. Entonces nos queda menos 9 más 24J. Entonces esto va a ser igual a 16 menos 9 nos queda 15 más 24J, que será el resultado del cuadrado de ese número complejo en forma binómica. Si el número fuera negativo, si hubiera alguno de los dos números fueran negativos, por ejemplo, vamos a poner ejemplo. O podrían ser los dos, vamos a poner uno. 4 menos 5J, ¿sí? Desarrollamos de la misma forma que lo hemos planteado acá. ¿Qué decimos? Cuadrado del primero, 4 al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo, menos 5J. No nos olvidamos el paréntesis, no hay que juntar signos. Más el cuadrado del segundo, menos 5J al cuadrado, ¿sí? Con su signo. Y luego operamos, así estamos seguros de que no vamos a cometer errores. Entonces esto va a ser igual a 16, 2 por 4, 8, por menos 5, menos 40J. Y acá distribuimos la potencia. Entonces nos queda menos 5 al cuadrado, 25, por J cuadrado. J cuadrado sabemos que es igual a menos 1. Entonces, esto va a ser igual a 16, 25 nos va a quedar negativo, menos 25, menos 40J que ya teníamos. 16 menos 25 nos quedará menos 9, menos 40J. Y listo. Siempre recordemos cómo se desarrolla el cuadrado del binomio. Ponemos cada término con su signo correspondiente y luego realizamos las operaciones. Si quisiéramos realizar
¿sí? Esta potencia para este número complejo, recordemos cómo se desarrollaba el cubo de un binomio, ¿sí? Porque el número complejo en forma binómica es un binomio. Entonces, ¿qué tenemos? Que a más b al cubo se va a desarrollar como el cubo del primer término más el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo más el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar acá. Entonces decimos el cubo del primer término más el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo, menos 3j, siempre cuidado de poner entre paréntesis, más el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo, menos 3j va al cuadrado, más el cubo del segundo término. Entonces ponemos más menos 3j, todo esto al cubo. Y ahora realizamos las cuentas. Entonces 2 al cubo va a ser igual a 8, más, en realidad menos, porque vamos a multiplicar menos 3 por 2 al cuadrado por 3. Entonces nos queda menos 3 por 3, 9, por 4, menos 36j. Y acá, menos 3j al cuadrado nos va a quedar menos 3 al cuadrado, 9, por j cuadrado. Y sabemos que j cuadrado vale menos 1, ¿sí? Entonces todo esto nos va a dar menos 9. Entonces nos va a quedar menos 9 por 3, menos 27, por 2, menos 54. Y por último, ¿qué tenemos? Menos 3, distribuimos menos 3 al cubo por j cubo. Entonces nos queda menos 3 al cubo por j cubo. Menos 3 al cubo nos va a dar menos 27. Y j cubo, que dijimos que era menos j, porque es j cuadrado por j. Entonces j cuadrado nos daba menos 1 y j nos daba j. Entonces nos va a quedar menos j. Entonces, menos por menos, más. Entonces nos va a quedar más 27j. Bueno, sumamos parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces 8 menos 54 nos queda menos 46. Y menos 36 más 27 nos va a quedar menos 9j. Y tenemos entonces la potencia de este número al cubo.